A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de estar con ustedes. Lo que queda de la revolución ciudadana disfrazada de mil maneras, con caras que tienen una dinámica media rara entre confundidos, sorprendidos, asustados, temerosos, etc. Nadie teme sino de lo que hace. Quien no la debe no la teme. Y me quiero referir a que han escogido medio como vocero al señor Hernández. Ustedes lo recuerdan al señor Hernández. El señor Hernández fue asambleísta de Montecristi y Montecristi hizo los mandatos para blindarse, como para blindar también, lo he dicho varias veces y lo voy a insistir, los intereses de Odebrecht. Lean en el mandato 15 en el artículo 5, que dice que le tienen que responder de todas sus pretensiones, que se inician con la firma de un contrato de 250 millones, pasa a ser de 310 y le reconocen 110 más de intereses, algo así como 400 millones de dólares. Pero ha dicho una cosa el señor Hernández, y lo dice con desparpajo, no es ignorancia nomás, lo dice como que sabe y en demasía. Es decir, con arrogancia y prepotencia, dice cómo es posible que el presidente de la República haya hablado de su acuerdo con el fondo y no haya enviado a la Asamblea para que este acuerdo con el fondo sea por la Asamblea aprobado. A ver, vuelvo y repito, no es ignorancia nomás, es arrogancia, es prepotencia y todo lo que se puede decir en ese orden de cosas. No, pues, un acuerdo con el fondo no tiene que ser aprobado por la Asamblea. Los acuerdos aprobados por la Asamblea son aquellos que se hacen entre estados. El Fondo Monetario no es el estado del Fondo Monetario. Por favor. Nosotros somos además signatarios, pues, del fondo. Habló hace pocas horas, presumiendo, debería decir, como que conoce, lo sostiene y lo afirma, y dice que ese acuerdo es lesivo para el Ecuador y que además ese acuerdo, que según él no fue aprobado por la Asamblea, presupone varias cosas, la típica, varias cosas. Botar a la gente el empleo, de los empleos, subir los precios de los combustibles, pero exactamente la misma receta de siempre en reacción. Yo solo quiero cerrar este pequeño capítulo que no merece más que un mini capítulo para el inicio de esta opción. No tiene que aprobar la Asamblea. No le mientan al país que están haciendo algo a espaldas de los ecuatorianos. Pero además con desparpajo dice que el acuerdo es reservado. ¿Reservado? No, pues no es reservado. Segundo, dicen que el acuerdo presupone el no cumplir con otros países. ¿Se dan cuenta la brutalidad? Es decir, el fondo le dice, a ver, yo te voy a ti atender en tus requerimientos, pero no le pagues a la Conchinchina. ¿Qué tal cosa? ¿Quién ha visto eso? Y que son de secretos si nadie los conoce. Señor Hernández, dígale al país, ¿qué conoce de los contratos de deuda con la China? Altos costos
del dinero, es decir, intereses muy altos? ¿Qué conoce de la prenda que le dieron a la China para que haga los desembolsos? Este señor debería decirle al Ecuador, ¿qué conoce de los contratos? Contrato para el crédito, el contrato para que ellos mismos hagan la obra, contrato para que ellos se importen materiales, contrato para que ellos traigan sus propios empleados, sus ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué hablan, pues? Nosotros deberíamos realmente postularnos a una medalla olímpica por la paciencia de escuchar a esta gente testaruda y farsante, que todavía ni ellos mismos están claros de cuánto se les han llevado su propio entorno, y cuando se enteren seguramente van a querer hacerse una especie de ajusticiamientos, porque van a decir, ¿por qué me hacen perro muerto? ¿Por qué me han pateado en este tema? Si yo apenas he compartido de tanto y se han llevado el santo y la limosna. Pero es que esto es increíble, pero no quiero dejar de preocuparme del personaje el que me he permitido citar. A las pocas horas de este siniestro telúrico en el vecino país, en el Perú, el presidente a los pocos minutos, obviamente que el sismo se lo sintió en el sur del Ecuador, y yo diría en todo el Ecuador, en las provincias de Zamora, en las provincias de Loja, etc. Pero ¿qué es lo que ocurre, estimadas amigas y amigos? El siniestro fue en el Perú, para comenzar. Que la réplica, que el movimiento cubrió, digamos, el temblor muy fuerte en el Ecuador, se lo sintió, también es verdad. Pero el presidente Moreno a pocas horas, a pocos minutos, dice dispuesto que el vicepresidente de la República tome contacto con los organismos correspondientes y le informe al país de lo que ha ocurrido. Yo recuerdo haber escuchado al prefecto de Zamora Chinchipe en entrevistas con medios de comunicación, quien advertía que no hay daños materiales, que no hay heridos, obviamente que el evento fue muy fuerte, etcétera, etcétera. En la ciudad de Quito fue fuerte, en Loja fue fuerte, en Manabí muy fuerte. Y Manabí pues vive todavía la impresión y vive, por supuesto, el recuerdo intacto de ese siniestro que se dio en esa nuestra hermana provincia manabita. Pero ¿qué escribió en su cuenta de Twitter? El mismo tipo al que me he referido y no lo voy a repetir. ¿Cómo es posible que ni en eso gobierne el presidente? Le delega al vicepresidente. Vamos por partes. Cuando se dio el evento en Manabí, el delegado, ¿quién fue? El señor Glass, pues. Y con semejante prontuario, él fue el delegado. Pero lo que quería decir este tipo, que ya no voy a repetir su nombre, en su cuenta de Twitter y en una entrevista, es de que el presidente como que no se preocupa, o es que quiere decir que no avanza a llegar. ¿Qué insinúan? Es que no les ha funcionado nada. Varios meses se han pasado diciéndole a la gente de mil maneras que el presidente no está en capacidad, que tiene dificultades, etcétera, y les ha demostrado. Pero yo no es que esté sacando la cara por el presidente de la República, ni mucho menos ni dando el certificado de conducta, ni de su estado de salud, pues, ¿no? Pero todo les ha fracasado. Que ni en eso gobierna, que no se traslada a cerciorarse in situ. Casi van a decir el rato menos pensado, que no le importa. Vamos estableciendo una diferencia. Claro, pues que Correa y Glass pusieron carpa en Manabí, pero también todo su equipo se robó la plata, pues, de la reconstrucción de Manabí. Y no solo la plata que vino del exterior, que todavía no se ha llegado a determinar con exactitud. No se ha llegado a determinar
los montos, los faltantes, las coimas, etcétera. ¿Por qué hablo de las coimas? Porque esa era la práctica, pues. Porque no es que hacen un puente en el norte, en el Carchi, y no le cobraban coima, y hacen otro en Loja y sí le cobran, y otro en Cotopaxi y le cobran menos, y otro en el oriente y le cobran un poquito más. No, esa era la práctica. La práctica, porque además hay un asunto que bien vale la pena que no lo perdamos de vista. Los funcionarios designados para esa obra iban donde los contratistas y le decían: aquí está el contrato, este es el anticipo y tanto te toca para la campaña. Pero ese es un asunto solo de la campaña, de los afiches, de las movilizaciones, de las guindolas, de los cantantes, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes creen que iban a ser, entre comillas, tan patriotas de solo pedir coima para la campaña y no van a levantar todo lo que más puedan, ¿no?, para el bolsillo? ¿Quién les cree? Pues que no. Esa fue la práctica. Cerrado el caso, estimadas amigas y amigos, han cambiado de vocero. Ya veremos qué tiempo más dura de vocero, porque pasan de voceros, pasan por fingir por fingir liderazgo para convocar a la gente, para asaltar las instituciones, para botar del poder al presidente de la República. Después niegan, doblan la rodilla, se hacen los que no dijeron nada y finalmente terminan yendo a buscar dónde meterse. Esa es la realidad. El presidente de la República puso énfasis en su informe a la Nación en algo que seguramente muchos de ustedes lo compartirán, mejor dicho. Puso énfasis especial en el tema social. Y claro, al presidente de la República, cuando habla de los temas sociales, no es que se hace creíble, no es que da gana de creerle. Lo que ocurre es que la gran mayoría de los ecuatorianos, desde cuando era vicepresidente, pusieron atención a temas que nunca habían sido tratados desde el punto de vista de objetivos gubernamentales. Para la fotografía seguramente sí, pues. Para la fotografía sí, pero conceptualmente, más allá de la coyuntura, ese tema no había sido tratado. Así que cuando lo escucho al presidente de la República hablar de los temas sociales, de los viejecitos en las calles, a la madrugada, etcétera, es creíble, pues. Alguien podrá decir: ese es su fuerte, pues. Ese es su fuerte. Yo diría que ya no es un signo que puso en su informe a la Nación, no más, preocupado de lo social en el país. Desde luego, cuando vemos a los voceros económicos y a los funcionarios del Frente Económico, como se llama, hablar de sus logros, deberíamos entender, y quisiera, y de hecho estoy convencido de eso, pero quisiera que lo comprendamos sin duda alguna, en el sentido que la política más efectiva en materia social es una política económica sana. Porque es obvio, pues. Si hay una política económica sana, es aquella que garantiza y facilita el empleo digno. Término que lo usaron varias veces y en forma reiterada y repetitiva y hasta el cansancio en el gobierno anterior. Pero ese era el discurso. Y cuando digo empleo digno, quisiera ir a parar con mi pensamiento en algo que yo diría con énfasis en esta temporalidad se está hablando. Todos recordamos los movimientos sindicales que a través de la historia vienen actuando en el país. Yo no voy a hacer un comentario respecto de si lo hicieron bien, si lo hicieron más o menos bien, si lo hicieron mal, si lo hicieron muy mal y si a lo mejor sería bueno olvidarlo. No me voy a referir a eso. Es una especie de intento de virar la página
y hablemos de aquí hacia el futuro, de aquí hacia adelante. Cuando un dirigente sindical habla de la seguridad de un empleado, de su estabilidad laboral, a ver, cuando habla de la estabilidad laboral, ¿a quién se refiere? ¿En favor de quién habla? ¿Por quién sale a luchar en las calles? Por el ciudadano que tiene empleo y que trabaja en el sector público, que trabaja en el sector privado, que trabaja en una empresa público-privada, que trabaja en una empresa de economía mixta, como existieron varias en el Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está bien que represente a los trabajadores. Cuando decimos a los trabajadores, es a los que tienen empleo. ¿Y quién representa a los que no tienen empleo? ¿Quién representa a un señor que vende una botella de agua en los exteriores del canal? ¿Quién lo representa a él? ¿Quién vela por él para ver si tiene seguridad social? Que con toda seguridad, valga la redundancia, no la tiene. ¿Quién vela por él? ¿A quién le correspondería velar? Por supuesto que le corresponde y está entre una de sus fundamentales obligaciones al Estado, en este caso al Estado ecuatoriano. ¿Y qué tiene que hacer el Estado ecuatoriano si está obligado, estamos hablando del Ecuador, si está obligado a velar por los ciudadanos en la opción de tener empleo y de progresar? ¿Quién? El Estado. ¿Y del Estado quién? El gobierno. ¿Y qué tienen que hacer con políticas estatales para que un gobierno pueda desarrollar escenarios amigables para el empleo? Pero hay algo anterior que antecede al empleo, por supuesto, la inversión. El presidente dijo en su último mensaje, ya es hora, le ponía énfasis, casi en el tono, en el lenguaje de maestro de escuela, ya es hora, ya traigan sus recursos. Invito al sector privado que vengan al Ecuador a invertir, porque este es un escenario con seguridad jurídica, etc. Palabras más, palabras menos. Un inversionista que viene, por decir, del Japón, si nos ve al Ecuador como un escenario apto para la inversión, ha de suponerse que ese inversionista lo primero que hace a través de sus departamentos correspondientes, de sus funcionarios, de sus colaboradores o como se llama, decir, a ver, en el Ecuador podríamos llevar adelante tal inversión para tal emprendimiento y para desarrollar una tecnología que nos pueda garantizar el producir tal cosa. Supongamos que los japoneses digan, en el Ecuador podríamos poner una ensambladora con tecnología de punta y con una mixtura de técnicos japoneses formando y haciendo los técnicos a los ecuatorianos y hacer una gran empresa. ¿Y qué es lo primero que deberían ver? ¿De qué primero deberían enterarse? De que en el Ecuador existe seguridad jurídica. Perfecto, sí. Es un país ordenado, funcionan las instituciones, hay división de poderes, el presidente es un hombre respetuoso. Perfecto. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué dicen las leyes? Segundo, si yo llevo 10,000 millones al Ecuador, ¿será que por A o B o Z razones yo resuelva retirarme del Ecuador por cualquier circunstancia, y yo podré sacar el dinero o no? Tiene que pagar el 5%. No, a ver, un momentito. Pero como los señores en el Ecuador han sido tan raros, que me dices, no traigas dinero porque de aquí no puedes sacarlo, sin pagar dinero, sin pagar impuestos, el 5%, ¿qué le están diciendo? No vengas. Segundo, ¿cuáles son las condiciones laborales en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador hay tantos empleos
dignos, y hay un margen de desempleados de alrededor de 4 millones. Gente profesional, en condiciones óptimas, en edad adecuada, etcétera, óptimas para el trabajo, sí, pero no hay empleo. ¿Y por qué no hay empleo en el Ecuador? Es que lo que ocurre es que hay una rigidez en cuanto a contratar a una persona, hay unos sindicatos que dicen que todos los que ingresan deberían tener una estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Bueno, la estabilidad laboral, ese es un derecho. Esa no es una dádiva que le da el sector sindicalista. No. Ese es un derecho que en las leyes del Ecuador está perfectamente definido. Sí, pero sí hay la posibilidad de la terminación de un contrato laboral, pues, por supuesto. No es que aquí o quebramos todos, pero aquí nadie se va. No es así. Sí hay la opción, desde luego, pues, y si hay la opción, tiene que haber el reconocimiento de las indemnizaciones por conceptos de un despido, por ejemplo. Sí, eso es lo que hay que aclarar. Ese tipo de cosas, cabe decir, hay que negociar. Sí, en el buen sentido de la palabra, sí, hay que ponerse de acuerdo. Pero hay un tema que se viene hablando en los últimos tiempos y que creo que el tan solo hecho de discutir esto nos hace como ponernos en el primer mundo. ¿Cuáles son las condiciones de un trabajador del Ecuador que presta sus servicios en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Alemania, etcétera? No, pues ahí hay condiciones. Primero, que el empleador le dice, usted va a hacer tal trabajo y usted va a ganar tanto, y el otro cumple con su trabajo. Y hay una transacción por trabajar por horas, bueno, por minutos no, pues por horas, por semanas, durante el día, durante la noche, en la madrugada, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos aquí pensar, contar con fábricas que trabajen las 24 horas, con 3 turnos rotativos para que exista más gente trabajando. Por supuesto, ya el Ecuador vivió ese tipo y algunas empresas este momento trabajan así, pues. Supongo que, por decir algo, la empresa El Café en Manta tiene 3 horarios, 3 jornadas, mejor dicho. Yo recuerdo, hace muchos años conocí una empresa textil Ecuador, aquí entre Uyumbicho y Amaguaña, y trabajaba las 24 horas. Sí, es decir, 3 jornadas. Yo digo, ¿y habrá la posibilidad que en un restaurante alguien contrate 5 meseros? 5. Puede ser que estén trabajando 3, 5 meseros. Y que el restaurante requiere de 8. 5. Tiene 3 que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Tiene estabilidad laboral. Tiene seguro social y todas las obligaciones del empleador en favor del trabajador. ¿Habrá la posibilidad, será sano, que contrate 5 para el desayuno, para el mediodía y para la cena, o en un horario nocturno, 2 o 3 horas? ¿Habrá la posibilidad? ¿Será sano? ¿Tiene algo de malo? Porque si alguna persona trabaja en eso durante ese tiempo, en una ciudad pequeña, supongamos, donde no necesita media hora para transportarse de un lado a otro. Bueno, pues en las ciudades grandes pueden ser trabajos que estén relacionados más o menos por el sitio por donde viven, habitan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pregunto, ¿habrá la posibilidad? Por supuesto, pues. Lo que sí quisiera que entendamos y lleguemos a un acuerdo y a un pacto de honor. Los dirigentes sindicales no representan a quien no tiene trabajo. Y yo no sé si todos los que tienen se sienten representados. Pero no quiero llegar a esa discusión. Solo quisiera, ¿representan a los que no tienen trabajo? ¿O por qué no hacen un capítulo dentro de su representación sindical? A ver, nosotros somos representantes de los trabajadores que tienen
trabajo, valga la redundancia, trabajo estable. Y en esta esquina están los trabajadores que no tienen trabajo. Entonces, ¿de qué los representan? Llegó el día, llegó la hora de este tipo de discusiones que creo que de aquí al futuro van a ser necesarias, porque nuestro trabajo tiene un buen costo primero. Tiene unas reglas fuertes, dicen, así lo sostienen. Veamos qué pasa en los vecinos, porque caso contrario, los vecinos pueden a nosotros tomarnos la delantera porque tienen mayor flexibilidad para un entendimiento laboral. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.